se abre de esta manera. Yo estoy trabajando ahorita con Festo Fruitzin Pneumatics. Vamos a mirar que es la versión 4.2. La versión 4.2. Esta es la versión inglés, pero yo la parché para que fuera en español. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a abrir un proyecto. ¿Sí? Para poder ustedes trabajar, le dan acá en hoja en blanco, nuevo, y él le permite salir el área de trabajo donde ustedes van a poder montar los circuitos, una hoja en blanco. Vamos a mirar, por ejemplo, en neumática, acá los componentes. Entonces, este dice fuente de aire comprimido. Ustedes le dan clic derecho y le dan en descripción del componente. Cuando, pues, como ustedes lo tienen en inglés o si lo consiguen en inglés, eso va a ser en inglés. Yo como lo tengo, esta es la versión en inglés, pero lo parché para que fuera en español, o lo que me da la descripción me sale así. Entonces, cuando le das clic ahí, él te muestra una imagen de cómo es el elemento, cómo se puede encontrar de manera práctica. Muestra su representación simbólica y ahora una descripción de cómo trabaja y en qué consiste. Entonces, fuente de aire comprimido, ¿qué dice? Dice que la alimentación de aire comprimido proporciona la fuente de energía neumática necesaria. Contiene una válvula reguladora de presión que puede regularse para suministrar la presión de funcionamiento deseada. Parámetros ajustables son los parámetros que ustedes pueden modificar, ¿sí? Ahí del elemento. Presión de funcionamiento que puede ser, en este caso, de 0 a 2 megapascales. Y caudal que puede ser de 0 a 5.000 litros por minuto. Cuando ustedes tienen dudas o desconocen un elemento, ¿sí? un componente de la biblioteca, cuando ustedes le dan en la descripción, pues se abre la biblioteca de componentes y van a encontrar pues, ese elemento, ese componente. ¿Sí? Pero a su derecha pues van a encontrar los demás componentes que tienen el software, ¿sí? En su librería. Entonces, por ejemplo, el compresor, o esa es fuente de aire comprimido, compresor, es lo mismo porque el compresor es la fuente de aire comprimido, lo único que va a cambiar es que de manera simbólica cómo se representa, compresor ajustable, unidad de mantenimiento, ya cómo se representa una unidad de mantenimiento. Esa unidad de mantenimiento solo está con la parte de la trampa de condensados, ¿sí? Esta es la trampa de condensados, ahí caen las partículas de agua, aquí quedan las partículas de agua, que se condensa y por medio de ese botón se extrae los condensados. Esta es otra unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se puede representar así y también se puede representar así, donde esta es cómo está compuesto internamente, ¿sí? Por el filtro de aire, por el filtro de condensados, por la unidad de lubricación, el manómetro, la perilla para regular la presión, en fin. Depósito de aire, cómo se representa, cómo se encuentra en la industria. Depósito de aire a presión con 2 conexiones, filtros. ¿Qué dice el filtro, por ejemplo? Eso los trae las unidades de mantenimiento, pero también hay módulos para acoplar, para conectar durante el circuito de filtros. Entonces el filtro de aire comprimido elimina la contaminación del aire comprimido. El tamaño de las partículas que puede filtrarse depende de la clase de filtro. Puede manejar caudales de 0.1 a 5.000 litros por minuto. Sí. Filtro purga manual de condensados. El filtro de aire comprimido elimina la contaminación del aire comprimido. El tamaño de las partículas que pueden filtrarse depende de la finura del filtro. La condensación de agua que se produce al bajar la temperatura o expansionarse el aire puede purgarse manualmente. De los parámetros de trabajo. Entonces, la idea es que, muchachos, el ejercicio es que ustedes, cada uno de los elementos que van a encontrar ahí, dirán ustedes, wow, pero es que son muchos, pero el ejercicio de la actividad es fácil, ¿sí? Cada uno de los elementos que ustedes van a encontrar ahí, quiero que lo miren, lo revisen, lo lean, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya empecemos nosotros a trabajar a la par con circuitos ya neumáticos que quiero que ustedes simulen, si ustedes ya conocen la biblioteca, pues les va a facilitar al ver el circuito que, esto es una válvula distribuidora de tanto, la buscan en la biblioteca, ya saben a dónde dirigirse para encontrarlo. Y aparte de eso, saben qué parámetros se les puede configurar y cómo lo pueden configurar, ¿sí? Eso les agiliza más al momento de realizar las actividades y agarran más destreza. Entonces, con que ustedes empiecen a mirar
cómo se representa simbólicamente, cuál es su función y cómo lo encontramos nosotros de manera práctica, pues les ayuda mucho para que se familiaricen ya con cada uno de esos elementos, ¿verdad? Entonces, actividad, quiero que aprovechen, pues, usando estas horas de laboratorio, cada uno de esos circuitos, de cada uno de esos elementos, perdón, y empiecen a revisarlos, ¿sí? Póngale que en esa labor se tomen, yo qué sé, media hora quizás, 45 minutos, mirando cada uno de los elementos. Dirán, sí, pero es que son demasiados. No, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, fuente de aire comprimido, y si ustedes miran compresor, se dan cuenta que es lo mismo, solo que cambia, pues, simbólicamente, ¿verdad? Porque el compresor es una fuente de aire comprimido, simbólicamente cómo se representa. Si ven, por ejemplo, el compresor ajustable, pues ya saben que es un compresor, pero al cual yo puedo regularle qué. Bueno, primero seguimos avanzando y luego les dejo tiempo para que revisen eso. ¿Listo? Bueno, esta es la biblioteca de componentes. Ok, pero no me gusta que se vea así. Entonces, ya vimos la biblioteca de componentes, tienen esa actividad. Si ustedes quieren utilizar un elemento de la biblioteca, lo único que tienen que hacer es seleccionar con el clic izquierdo y arrastrarlo, o sea, arrastrarlo a la hoja. Entonces, necesitan para un circuito una fuente de aire comprimido. Entonces, buscan la fuente de aire comprimido y la arrastran, ¿verdad? Pero vamos a mirar, pasemos a la guía y miremos el circuito A, ¿sí? Que tienen que hacer. Pero vamos a mirar ese de la izquierda. Bueno, es un mismo circuito, pero vamos a recrear el de la izquierda, ¿listo? Que es el estado inicial. Si nosotros vemos el ejercicio de esta guía, al final lo que pide es describir los elementos de trabajo de cada circuito. O sea, yo quiero que me nombren cada elemento, que si es una fuente de aire comprimida, que es una válvula de tanto por tanto, con tal accionamiento y con tal retorno, que eso es un elemento final y cuál es un cilindro de ¿cómo se llama? Si es simple efecto, doble efecto, ¿sí? Y la parte B es el funcionamiento de cada circuito antes y después de accionarse. Entonces ustedes van a decir, antes de accionarse, en un tiempo igual a cero, ustedes dicen, no, pues el circuito inicialmente, el aire está pasando por la vía 1, pasa por la vía 2 porque están interconectados, entra el aire al cilindro de tal y sale por tal vía que está conectada entre 4 y tal, 4 y 3, ¿sí? Luego, cuando yo acciono mi válvula distribuidora mediante el pulsador Z-bongo, ¿qué pasa? Entonces, ustedes describen, ¿no? Hay un cambio de estado, ¿sí? Donde ya las vías 1 y 4 son las que se conectan, pasa el aire comprimido por el otro extremo, por la otra vía del cilindro de doble efecto, y sale por la otra vía pasando por 2 y 3, ¿sí? Pasando por la vía 2 y 3. ¿Listo? Bueno, ¿dónde pasa por un tapón con rosca o sin rosca? Bueno, ustedes ya saben con lo que hemos visto cómo identificarlos. Creo que hagan esa descripción. Eso les ayuda mucho a ustedes, ¿por qué? Porque agarran después la destreza de cuando ustedes ven un circuito, van a entender en su estado inicial cómo se encuentra, ¿verdad? Cómo se está comportando, y luego de que yo lo acciono, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta va a pasar? Y así ustedes cuando lo simulen, pues ya se han hecho una idea de la lógica de trabajo de ese circuito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recrear el primer circuito, ¿verdad? Tenemos entonces que una fuente de aire comprimido. Entonces yo la busco acá. Mírala, aquí está la fuente de aire comprimido, la arrastro. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos una válvula distribuidora. ¿De cuántas vías? 1, 2, 3, 4. ¿De cuántos estados? 2 estados. Entonces tenemos que buscar las válvulas. Vamos a buscar las válvulas. Hay una válvula. Aquí están las válvulas. Se llama válvulas de vías configurables. Entonces vamos a buscar una de 4 vías. Es esta, ¿verdad? 4 vías. Listo. ¿Y qué otro elemento necesitamos? El elemento final. Ahorita configuramos cada uno de esos elementos. Vamos a buscar ahora el elemento final. El elemento final es un cilindro de doble efecto, ¿verdad? Ah, míralo, aquí está el cilindro de doble efecto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer las conexiones respectivas. Vemos que el estado inicial, ¿cuál es? Es el de la derecha. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene los números. Porque tiene los números, porque ahí es donde se nota la nomenclatura, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, nosotros lo que tenemos que hacer es, ya identificamos los elementos de trabajo. Ahora tenemos que hacer las respectivas conexiones.
sabemos que según la nomenclatura, 1 es que la entrada del aire, de la fuente de aire comprimido, ¿verdad? Si lo ven muy pequeño, pues le pueden hacer zoom, ¿listo? ¿Qué pasa inicialmente? Entra por 1, sale por 2 y entra a esta vía del cilindro, ¿cierto? Pues lo vamos a conectar acá. Y pasa por 4 y sale por 3. Pasa por 4 y sale por 3. Pero vemos que esta válvula, es una válvula de 4 vías, 2 estados, tiene un pulsador tipo Z bombo. Entonces, configurar esta válvula con ese tipo de accionamiento, lo que tienen que hacer es clic. ¿Sí? Doble clic izquierdo y él ya permite configurarla. Entonces, vamos a buscar el accionamiento. Es un accionamiento de esfuerzo muscular tipo pulsador Z bombo. Aquí está. Pulsador tipo Z, ¿verdad? Sabemos que la posición inicial, ¿cuál es? La de la derecha. ¿Por qué? Porque aquí me lo indica el esquema. Esta es la posición inicial. Entonces selecciono posición inicial, la de la derecha. Si selecciono la de la izquierda, pues si selecciono esta, o sea, coloco acá, selecciono este punto, estaría indicando que la posición inicial vendría siendo esta. Pero como la de la derecha, pues selecciono esta. Ahora los estados. Yo sé que el primer estado que vamos a encontrar, que es el de la derecha, es así, ¿verdad? Las vías están cruzadas. Aquí ya está indicado. Y que el otro estado, las vías están pues en vertical, ¿verdad? Conectadas. Ese es este estado, ¿verdad? Es este estado. Ahora vemos que no tiene retorno. No tiene retroceso. ¿No tiene un tipo de retroceso? Pues no lo indicamos. Si lo tuviera, lo busco acá. Sí, lo busco acá. Si tuviera un retroceso, entonces yo colocaría que accionamiento derecho. ¿Dónde está? Retorno por muelle. Acá, retorno de muelle. Listo. Pero no lo tiene, entonces lo dejo quieto. Listo, lo dejo así. Lo voy a aceptar y listo. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, inicialmente, ¿qué pasa? Vamos a correrlo. Bueno, y el software me lo va a indicar. Que hay una vía abierta, hay una conexión abierta. Y me la indica, me dice que es en 3. Ok, aceptar. Me pregunta, se han dado varios avisos. A pesar de ello, quiere iniciar la simulación. En ese sentido, no hay problema, no me afecta en nada, ¿sí? De que yo lo corra así. ¿Por qué? Porque la vía abierta es una salida, entonces ahí lo que yo tengo que es configurarla, si la quiero dejar abierta a la atmósfera, si quiero poner un tapón, o si quiero con rosca sin rosca, o si quiero poner un silenciador. Si yo le doy sí, pues el circuito me va a correr sin problema. Pero bueno, vamos a configurar esa vía. ¿Sí? Entonces me paro en 3 y le doy doble clic izquierdo, y aquí yo selecciono el cierre de la conexión. Si lo quiero así como estaba, o sea, sin un cierre, si lo quiero tapado, si le quiero poner un tapón sin rosca, si le quiero poner un tapón con rosca o si le quiero poner un silenciador. ¿Sí? ¿Cómo está en el esquema? Tapón sin rosca. Vamos a dejarlo tal cual. Eso. Bueno. Otra vez le voy a correr, como ya modifiqué esta salida, no me va a salir ese mensaje. ¿Sí? Pero eso no me salió en la ventana. Cuadro ya. Bueno, ¿qué pasa? Inicialmente, ¿qué está sucediendo? Inicialmente, la fuente de aire comprimida, que ustedes incluso la pueden ajustar. Sé que yo me paro sobre ella y aparece una barrita, y si doy clic a ella, me permite configurar cuánta presión yo quiero que pase, me proporcione la fuente de aire comprimido. ¿Sí? Si actualmente me está pasando 0.6 megapascales, yo tendría que mirar acá cuánto es el caudal. Bueno, aquí no me pone problema por la presión, pero sí por el caudal, ¿sí? Para que esté pasando. Entonces, inicialmente, ¿qué pasa? La fuente de aire comprimido me está proporcionando el aire, entra por la vía 1, que comunica con 2, entra por el cilindro de doble efecto y me empuja el émbolo, ¿verdad? Y el vástago hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando yo acciono la válvula? Pues va a haber un cambio de estado donde ya 1 y 2 no se conectan, sino 1 y 4. Es decir, el aire va a pasar por 1, 4, a desplazar el cilindro, el pistón y el vástago hacia la derecha. Y el aire va a salir por 2, perdón, va a salir por 2, o sea, va a pasar por 2 y va a salir por 3, ¿sí? Entonces vamos a ver. Yo lo presiono, ¿sí?
Como esto es un pulsador tipo Z u hongo, al presionarlo hay un cambio de estado, ¿verdad? Acciona la válvula. Pero si yo suelto el clic izquierdo, ¿qué va a pasar? Mira, esta actúa con retención. ¿Por qué? Bueno, debería soltarse una vez. Ah, ok, ya, porque esto no tiene retorno por muelle. Claro, es por eso. Bueno, aquí es donde uno tiene que poner un poco como la lógica. Si yo tuviera el retorno por muelle, o sea, aquí el resortico, el muelle, a lo que yo suelto este clic, el muelle me haría, ¿verdad? Regresar la válvula a su posición inicial. Pero como no tengo un tipo de retorno, así yo suelte el clic o suelte el pulsador, él se me va a quedar en ese estado, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo accioné, hubo un cambio de estado, un cambio de posición y pasa lo que habíamos descrito anteriormente, ¿verdad? ¿De qué? De que el aire pasa por 1 y 4, desplaza el vástago y el émbolo y me va a salir por 2 y 3, ¿sí? Ahora, si yo a la válvula le pongo un retorno de muelle, va a pasar lo que yo les decía ahorita, de que yo acciono la válvula, o sea, presiono el pulsador y hay un cambio de estado, pero apenas yo suelte el pulsador, como él no va a quedar enclavado ni enganchado, el muelle va a hacer que la válvula retorne a su posición inicial. Voy a soltar el clic y se van a dar cuenta de eso. ¿Sí ven? Presiono, cambio de estado, suelto, vuelvo a su posición inicial. Presiono, cambio de estado, suelto, vuelvo a su posición inicial. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, si quieren, para cacharrear, pueden modificar esto. Si ustedes quieren que sea un retorno por muelle, si ustedes quieren que el retorno sea también por un pulsador, entonces le dan a aceptar, pues miren, ya van a tener una válvula con 12 pulsadores, corren el circuito, se dan cuenta que cuando presiona un pulsador hay un cambio de estado de posición y cuando presiona el otro vuelve a su posición inicial, ¿sí? Y pueden ir así cacharreando los tipos de esfuerzo, los retornos, ¿sí? Que yo no quiero ya un esfuerzo muscular, sino lo quiero con retención, ¿verdad? Bueno, y que, bueno, vamos a dejarlo también retorno por muelle acá. Entonces dicen, bueno, si yo presiono acá y como tiene retención a lo que yo suelte el pulsador, él va a quedar enclavado, ¿sí? La única manera de que vuelva a su posición inicial es desenclavarle, que el muelle, pues el resorte haga que vuelva a su posición inicial. Entonces yo quiero que hagan como actividad, como ejercicio, muchachos, porque estamos apenas empezando, no les voy a meter un circuito neumático complejo, es de que revisen primero la guía, ¿sí? Miren la guía, lean cada elemento, la descripción que doy, cómo funciona. Luego de eso, pasan, cuando terminen y se tomen su tiempo, pasan a los ejercicios propuestos. En los ejercicios propuestos los montan en Festo, ¿sí? Y empiezan lo que les digo, a mirar cada, por ejemplo, la válvula distribuidora en su configuración, cómo la pueden configurar, hacen la prueba, les prueban los diferentes tipos de accionamiento, prueban los diferentes tipos de retorno, los parámetros, ¿sí? Y van mirando, también van cacharreando la librería. También les dije que miraran como actividad, por ejemplo, si seleccionan el compresor, le dan clic derecho, descripción del componente, les va a abrir la biblioteca. Entonces, que miren cada uno de los componentes que va a tener la biblioteca, ¿sí? La descripción que tiene, cómo se simboliza, qué parámetros de trabajo tiene, ajustables, cómo lo encontramos de manera práctica. ¿Listo? Esto, pues, es una labor que lleva tiempo, ¿sí? Vamos a mirar qué más elementos encontramos nosotros en la biblioteca. Entonces, ya miramos la fuente de aire comprimido, ¿sí? Esa fuente de aire comprimido usted la pueden cambiar, pues, por un compresor. Si le dan clic al compresor, pues pueden modificar sus parámetros. Lo único es que el compresor, ¿qué pasa? Pues que el compresor tiene aquí en su extremo para configurar, ¿sí? Ustedes deciden si en el compresor, en el extremo inferior, le ponen un tapón, un cierre, un tapón, o le ponen un silenciador, le ponen un tapón con roscas, en rosca. Pero por cuestión de simplicidad o que simplifica un poco el circuito, pues yo prefiero colocar una fuente de aire comprimido que es solo un triángulo
a colocar pues como un compresor que ya simbólicamente pues me abarca más espacio, ¿sí? Pero eso ya saben ustedes, si quieren trabajar con el compresor o trabajar directamente como fuente de aire comprimido. Recordemos que si ustedes van a trabajar compresor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues colocan el compresor y tienen que colocar un depósito de aire, ¿cierto? Pues sí. La ventaja de la fuente de aire comprimido es que estos dos elementos ya me representan a la fuente de aire comprimido, ¿sí? Se puede colocar acá una vía. Algo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que ustedes tienen algún depósito, ¿sí? Vamos a mirar cómo es el compresor que está en el laboratorio. Es así, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el motor empieza a trabajar. O sea, nosotros encendemos el compresor, el motor empieza a trabajar, ¿verdad? Hay una presión, ustedes la pueden ajustar a qué presión quiere que sea el aire comprimido, que tenga el aire comprimido. Entonces el compresor empieza a comprimir el aire y llega a la presión que ustedes ajustaron, seleccionaron y él se apaga. ¿Listo? Entonces, en el depósito ustedes ya van a tener acumulado, almacenado este aire comprimido a esa presión. Pero ¿qué pasa? Él empieza a perder presión. Él empieza a perder presión porque pues como todo sistema tiene pérdidas, entonces empieza a caer la presión. Si no están utilizando el sistema, lo tienen cerrado, pues esta caída de presión es mínima, ¿sí? Pero igual ocurre. Si ustedes tienen el sistema abierto, o sea, acá en esta llavecita, ellos tienen, van a tener un manómetro, van a tener un termómetro para mirar la temperatura de trabajo, y un presóstato. Este de acá es el presóstato. ¿Qué hace el presóstato? El presóstato es un circuito, una protección, por así decirlo, un circuito de protección en el que cuando se alcanza la presión nominal o la presión configurada, ¿sí? Parámetro que yo le doy de presión, él me apaga el circuito, o sea, él me apaga el motor deja de trabajar. Y esto de acá que ustedes ven es una trampa de condensados, ¿sí? O una unidad de mantenimiento, donde lo mismo, yo regulo la presión de salida que voy a tener, que voy a sacar de mi compresor, que voy a tener de mi compresor, y también voy a los condensados que se llegan a quedar ahí o que llega a tener ese aire comprimido, pues van a quedar en la unidad de mantenimiento. Y aquí nosotros conectamos la manguera que va a nuestro sistema neumático. ¿Listo? Bueno, entonces, si ustedes tienen un depósito, o sea, si van a trabajar el compresor y el depósito, y pásenlo como más práctico, ¿verdad? Más real, aquí debería ir que una unidad de mantenimiento, ¿cierto? Así, ¿verdad? Si nosotros damos clic a la unidad de mantenimiento, ¿qué parámetros podemos nosotros ajustar? La presión nominal, o sea, la presión que yo quiero que pase por ahí, por ese tramo, y el caudal, ¿sí? Sí, que esto ustedes lo pueden regular. Presión, que puede ser de 0 a 2 megapascales, puede cambiar las unidades, puede ser bares, PSI, y lo mismo con el caudal, si quiere con el sistema inglés o nuestro sistema, ¿sí? Litros por minuto, galones por minuto, galones por segundo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo a trabajar mi compresor, él me va a llenar ese depósito. Vamos a mirar las propiedades del depósito. Cuando le doy clic en él, me habla sobre el volumen que yo le puedo ajustar. Dice que puedes tener un volumen de 0.001 a 1000 litros en nuestro sistema o en el sistema inglés, ¿sí? De acuerdo a las unidades que ustedes quieran trabajar. Pueden seleccionar si quieren que se va la presión o no, dice indicación de presión, y listo, le dan a aceptar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo pongo a trabajar. Dice, hay conexiones abiertas. ¿Dónde hay conexiones abiertas? O esta acá, en la fuente de aire comprimida que la dejé ahí volando. Pues, otra vez, le damos play. ¿Se dieron cuenta? Mira, cuando aparece una línea azul, significa que por ahí está pasando el aire.
comprimido, ¿verdad? Si nosotros le damos play, se ve que el compresor empieza a inyectarme aire, pero este aire llega al depósito y hasta que el depósito no se me llene, no permite la salida del aire por esta vía. Vean ustedes mismos. ¿Sí? A lo que se llenó, ahí sí permitió la salida del aire y el paso del aire. Lo que luego pasa por la unidad de mantenimiento y de ahí pasa a la válvula. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que es depósito, unidad de mantenimiento y compresor, ustedes lo pueden simplificar por una fuente de aire comprimido. ¿Sí? Bueno, más que todo lo que es el depósito y el compresor. Porque pues la unidad de mantenimiento sí o sí tiene que ir después, o sea, no hace parte de lo que se considera que es la fuente de aire comprimido, sino es lo que se coloca después de ella. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta ahora tengan preguntas, chicos. Nada más el compresor, uno pone nada más la fuente de aire comprimido y ya, y evita ponerse todo ese poco de instrumentos. Sí, digámoslo así. O sea, la fuente de aire comprimido ya le representa lo que es el compresor y el depósito. Era una pregunta del compresor que tiene una línea diagonal al lado del normal. Es la forma simplificada de él. Ese de acá, pues es el ajustable. Yo puedo regular el caudal. Caudal máximo dice que es de 0 a 5000. Caudal máximo de 0 a 5000. Bueno, aquí veo que los parámetros que yo puedo ajustar son los mismos. Pero lo que me representa la línea diagonal es que es ajustable. Si nosotros vemos la descripción del componente, aquí nos dice que... Leí fue en la vía. Si nosotros vemos en la descripción del componente que dice, compresor ajustable proporciona el aire comprimido necesario con posibilidad de ajustar el caudal de aire máximo bajo las condiciones de funciones reales y la simulación. ¿Sí? La presión está limitada a la presión de funcionamiento establecida. Y si nosotros miramos el otro componente, cerré la biblioteca, no, esto acá. Si miramos este de acá, ahí ya lo tengo. Dice, compresor que proporciona el aire comprimido necesario, la presión está limitada a la presión de funcionamiento establecida. ¿Sí? Pero, de todas maneras, ambos, o sea, si yo coloco este compresor, que pues la diferencia de este es que este con la línea en diagonal significa que me permite ajustar el caudal, este también lo permite hacer, ¿sí? O sea, digamos, este es como si fuera un ajustable, pero digamos si fuera más a lo... O sea, si hiciéramos caso a la representación simbólica, este tendría un caudal constante y este tendría un caudal ajustable, ¿sí? Sino que pues por versatilidad del software permite que este compresor también se le pueda ajustar el caudal. Pero en sí lo que representa la línea en diagonal es eso, caudal ajustable, caudal constante. Eso. Lo mismo, si ustedes quieren borrar un elemento, lo seleccionan clic izquierdo y le dan suprimir, y ahí lo elimino. Eso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Lo que yo les decía de la unidad de mantenimiento. Ambas son una unidad de mantenimiento. Ambas representan la unidad de mantenimiento, pero mira el espacio que me quita uno sobre la otra. ¿Sí? Esta es la versión simplificada de la unidad de mantenimiento. Esto es simbólicamente cómo está representado internamente una unidad de mantenimiento. Donde vamos a tener el filtro, vamos a tener este es el manómetro, no, el presóstato. Esto me representa el circuito del presóstato. Y ese es el manómetro pues, con el que yo regulo la presión. Si uno pues, por cuestión de simplificar el circuito, pues uno selecciona la unidad de mantenimiento más simplificada, ¿verdad? Entonces tenemos también lo que es depósito de una vía, depósito de aire a presión. ¿Cuál es la diferencia de este y del otro? Depósito de aire a presión, dos conexiones. Si lo comparamos este con... ¿Cuál creen que sea la diferencia, muchachos? Obviamente,
la imagen que nos muestra el software es la misma, ¿verdad? Esta es de una sola vía y no veo el otro, creo que se me cerró. Sí, como que se me cerró. Ay, no hay que cerrar la... cerrar la... Y este. ¿Cuál creen que es la diferencia? Que uno se ¿O llena creen que y funciona? desde la izquierda se llena y solo trabaja hasta que se acabe como el aire comprimido. El otro se puede ir llenando a medida que va funcionando, ¿no? Bueno, la verdad no lo he visto de esa manera, pero bajo esa lógica tendría sentido. Pero no. ¿Alguien más cree? Bueno, Profe, que el horizontal tiene también para salir el aire, mientras que el otro simplemente llena y no sale, no tiene por dónde salir. ok. Bueno, ¿qué sucede con este depósito? Este depósito de acá, supongamos que tenemos acá un compresor y tenemos una unidad de mantenimiento acá. Entonces, vamos a poner un poquito de zoom a esto. Ajá, mucho mejor. Entonces yo conecto el compresor a la unidad de mantenimiento y ahí conecto al depósito. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, me está indicando, o sea, simbólicamente se me representa un depósito de una sola vía, significa que su función va a ser almacenar, como todo depósito, ¿sí? Función básica es almacenar el aire comprimido. Pero la única forma que yo puedo obtener o aprovechar o sacar ese aire del depósito es cuando el compresor ya no está trabajando, ¿sí? Es decir, yo coloqué el compresor para que trabaje con una presión de 40 bares y yo pongo a llenar el depósito, pim, 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 el depósito, el volumen máximo que pueda soportar y alcanzó la presión que el compresor yo le ajusté y el compresor se me apaga. ¿Qué pasa? El aire quedó en el depósito. Cuando el compresor se apaga, ahí es donde yo puedo obtener ese aire del depósito. Diferente es, yo tengo ese depósito, es más, vamos a salir de la duda, ¿por qué no lo simulamos? ¿Sí? Lo que estoy explicando es, cuando yo tengo ese depósito, ¿qué pasa? El compresor empieza a trabajar, ¿sí? Me empieza a llenar el depósito y yo por esta vía puedo ir obteniendo el aire que tengo en ese depósito, mientras el compresor sigue trabajando y me lo sigue llenando, ¿verdad? Pero esto me generaría un mayor consumo de energía por parte del compresor, porque yo voy a estar extrayendo constantemente el aire comprimido del depósito y el compresor va a estar trabajando constantemente llenando ese depósito, ¿verdad? Velando ahí que la presión sea la ajustada, o sea, la presión requerida y bueno. Entonces vamos a hacer un caso práctico. Yo tengo acá un compresor, unidad de mantenimiento, un depósito. Vamos a buscar una valvulita. Vamos a montar, si quieren, este mismo circuito. El orden entre la unidad de mantenimiento y el depósito no importa, ingeniero. No importa porque a mí lo que me interesa es cuál es la función de la unidad de mantenimiento. Acondicionar el aire, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan, o sea, lo preferible es que la unidad de mantenimiento vaya antes del circuito neumático, ¿sí? Es decir, antes de que el aire vaya a las válvulas, llegue al elemento final, ¿sí? Entonces, es preferible que en la unidad de mantenimiento se conecte a la salida del compresor o a la salida del depósito. Pero yo preferiría la salida del compresor, ¿para qué? Para así asegurar que el aire que yo tengo en el depósito ya es un aire acondicionado o sea, un aire adecuado, ¿sí? Para trabajar con mi circuito. Porque, ¿qué pasa? Si yo recibo en mi depósito aire con partículas de agua, eso se me van a condensar también. ¿Y qué pasa? Pues si el depósito, que por general lo traen, todos los depósitos trae una unidad de, ¿cómo se llama? Una purga de condensados, pues no tengo problema, porque yo puedo purgar esos condensados del depósito. Pero en un caso que el depósito no tenga esta purga, pues ahí ya sería un problema, ¿sí? Entonces, si no trae el depósito una purga, yo prefiero acondicionar, ¿verdad? Adecuar el aire mediante la unidad de mantenimiento antes de que llegue al depósito. Si ustedes ven que el depósito pues tiene una purga, pues pueden colocar si quieren la unidad de mantenimiento después
del depósito. Pero, ¿qué sería lo mejor? ¿Antes o después? Yo diría que antes, para así evitar el trabajo de cada rato estar revisando el depósito, si tiene o no condensado y estar purgándolo, ¿cierto? Lo coloca antes del depósito y ustedes ya están tranquilos de que el aire que está almacenando es un aire adecuado. ¿Sí? Bueno, y miremos, vamos a utilizar este ejemplo. Esta es una válvula 4 vías, y era esta de acá. Esfuerzo mecánico, muscular por pulsador. Conectamos uno. Estando el efecto. Ok, esa conexión abierta. Bueno, aquí inicialmente no me está pasando el aire comprimido. Mirar los parámetros. El mantenimiento permite pasar 0.6 megapascales. 0.6 megapascales hasta el máximo. Profe, no sé si el compresor tiene que colocarle la fuente. Ya. No, ya. Era porque había tapado yo acá el otro extremo del compresor. Eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, yo pongo a trabajar el compresor, ¿verdad? Y hasta que no se me llena el depósito, es que la línea azul se me pone gruesa. Significa que ya está pasando el aire comprimido por ahí, ya hay continuidad del flujo. ¿Sí? Ese 0.6 pues me indica el volumen la presión, es la indicación de la presión, porque sé que el compresor me está inyectando 0.6 megapascales. Entonces, hasta que no llega a la presión de 0.6 megapascales, él no permite el depósito del paso del aire comprimido. ¿Sí? Es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer la prueba con el otro compresor, con el otro depósito. ¿Cierto? A veces a uno lo sorprende un poco como el software. Yo creo que es que le cambian, o sea, por volverlo más versátil, como lo que pasaba, por ejemplo, con el manómetro no, con el compresor ajustable y de caudal ajustable y caudal fijo, ¿sí? Pues, lo ideal es que si uno sabe que es un compresor de caudal fijo, significa que el caudal no se puede modificar, no se puede variar, pero si nosotros miramos en las propiedades de ese tipo de compresor, sí permite variar el caudal, ¿sí? Entonces uno queda como que, bueno, entonces, ¿para qué tienen los dos? Diría uno. Pues recordemos que esos circuitos se pueden imprimir y se pueden obtener para pues, representar un circuito neumático práctico, y pues en la industria, en la vida real, en lo práctico, sí es necesario indicar de que es un compresor o ajustable o un compresor que no es ajustable. En el software haya la versatilidad de que un compresor que no es ajustable se puede ajustar el caudal. Bueno, eso es como un plus, por así decirlo. Pero es necesario que se vea la diferenciación de los dos elementos, porque ya esos detalles en la industria, en lo práctico, son necesarios saberlos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Aquí dirán ustedes, bueno, pero ¿qué pasó? Porque yo les dije que el depósito, cuando alcanzaba la presión nominal, ¿verdad?, ajustada, en este caso el compresor me está diciendo que la presión es de 0.6 megapascales, es que me permite la salida, ¿sí? Eso mismo está pasando. Pero ¿qué pasa? Cuando alcanza 0.6, ¿verdad?, el compresor debería apagarse. Aquí pues, se ve encendido, pero el compresor debería apagarse. ¿Por qué? Porque el compresor tiene un presóstato. Solo que no sucede esto acá. ¿Por qué? Porque el depósito no hace parte del mismo compresor, como el tipo de compresor que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Sí se dan cuenta? Que donde el depósito hace parte de la misma estructura del compresor. ¿Por qué? Porque así es ese tipo de compresor.
Hay otros compresores donde está la parte del compresor y el depósito pues es como digamos articulado, se conecta, que es para recibir el aire. Quizás este compresor que me proporciona a mí el software no sea como el que tenemos en el laboratorio, sino es modular, compresor y depósito, ¿sí? Por eso es que ese compresor no se apaga. ¿Por qué? Porque el compresor, como el que tenemos en el laboratorio, tiene un presóstato y él cuando mide la presión que ha alcanzado el aire que tiene almacenado en el depósito, él apaga el circuito. Él apaga el circuito y deja el compresor de trabajar. Pues aquí, si fuera ese tipo de compresor, pues el compresor debería dejar de trabajar y esta línea pues ya dejaría de ser gruesa, sino pues se colocaría más tenue. Entonces, si se dan cuenta, entre este depósito, que ya les dije yo que él primero almacena el aire comprimido y cuando ya alcanza la presión ajustada o la presión de trabajo, el compresor se apaga y ahí sí permite la salida o el paso del aire comprimido. A diferencia de ese depósito en el que lo conecto acá y yo no tengo que esperar a que el depósito se llene para que el aire empiece a circular, ¿sí? Hacia la válvula. Él sencillamente va recibiendo el aire, lo va acumulando, lo va guardando, y si se requiere aire en el sistema, pues él permite obtenerse de él a través del aire, ¿sí? Mientras el compresor pues sigue trabajando y lo va llenando.